Bienvenidos universos. Soy Tutu Flor de Jade y aquí recordamos que somos energía viva, pensamiento creador y amor en movimiento. Gracias por estar aquí, por ser parte de este gran tejido eco-universal, donde cada voz vibra con propósito. Hoy en Tejiuniverso nos acompaña un hombre cuya historia está profundamente marcada por el servicio, la música y el acompañamiento humano. David Santiago, bienvenido. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy bien, contento y agradecido de estar en esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti, David. Pues bueno, varios te reconocen también como el búho crístico a través de tus redes, a través de tus páginas. Has tenido pues la dicha de poder tener la diosidad de coincidir con varios artistas, de compartir con algunos de ellos también. Pero pues tu recorrido también ha sido un camino de sanación, pues durante este tiempo en tu espacio, compartiendo palabra, tu presencia en diferentes grupos, en distintos espacios de sanación, pero también de recuperación. Pues actualmente tú continúas acompañando estos procesos en tu hermoso espacio en el cual tú te diriges a diferentes partes como Casa Medicina Llama Violeta. ¿Es así? Holística Casa Violeta, sí. En este espacio, pues tú integras tu trabajo espiritual, un sostén emocional, pero también pues una experiencia vivida precisamente. Entonces nos da mucho gusto tenerte por aquí en Tejiuniverso y pues nos gustaría Gracias. preguntarte, ¿quién era David antes de comenzar este hermoso camino? Uy, pues así es una pregunta un poquito extensa, ¿no? Pero más bien la respuesta es un poquito extensa. ¿Quién era yo antes de empezar este camino? Pues yo creo que como todos, ¿no? Un ser humano perdido, un ser humano mm, pues sin tener un rumbo, vaya, ¿no? Es esta parte de querer entenderle a la vida y no saber cómo, ¿no? De pronto, eh, pues en este caminar agarrando la vida como venía en ese momento, y pues yo creo que antes de todo este camino era yo todo un caos, ¿no? Sin resolver. Hoy podría decir que soy un caos resolviéndose. Muy bien. Bueno, pero pues creo que es algo que muchos podemos compartir en ese sentido, ¿no? Primero encontrar esa parte de para dónde voy, como que la brújula va para todos lados y no sé para dónde caminar, pero a final de cuentas, al escucharnos nos damos cuenta de que realmente el camino sí lo sabemos. Que queramos sentir esa parte de necesitar ese valor, un sostén, una guía, un acompañamiento precisamente, ahí ya le da más fuerza, ¿no? Ahí ya nos hace sentir con mayor seguridad, pero sobre todo esa parte de confianza en el otro. ¿Qué tanto confío en el otro? Y al confiar en el otro también me puedo responder qué tanto confío en mí mismo o en mí misma. Pues sí, justamente, ¿no? Ahorita que mencionas esa parte, yo creo que también podría complementar que antes era todos menos yo, ¿no? Era la exigencia de papá, la de mamá, la voz de los amigos, si llegas a los 30 y no has hecho nada, ya perdiste. Eran todas esas voces, ¿no? Y yo creo que empecé a ser yo cuando dejé de escuchar el ruido de los demás, ¿no? Cuando tomé esa decisión de empezar a dejar de escucharlos, ¿no? Claro que sí, y es muy importante lo que nos mencionas. Bueno, David, pues tú llevas ya un camino recorrido dentro de estos espacios que mencionábamos minutos atrás, pero ¿qué fue lo primero que tú recuerdas que tú necesitaste o que tu espíritu requirió reconocer en ti para comenzar pues este proceso de transformación? Pues cuando mi entorno se empezó a derrumbar, ¿no? A consecuencia de mi manera de ser. Cuando la gente se empezó a ir, cuando me empecé a quedar solo, cuando esta base que yo creí que era parte pues de mí, ¿no? En realidad me di cuenta pues que no lo era. Que no lo era porque se empezó a derrumbar. Entonces, darme cuenta que, darme cuenta que no fluía yo en esas situaciones o en esos momentos de mi vida, este, pues fue lo que me hizo empezar pues como a cimentar, ¿no? Pero sí, es un trabajo que aún continúa, que no termina, y pues es un trabajo que pues ha sido
pues ha sido doloroso, ha sido fuerte, ¿no? Es un trabajo que ha sido, pues, parte de también que me ha ayudado, pues, mucho a crecer, ¿no? Entonces, este proceso de dejar de ser esa parte que yo creía para empezar a ser yo, pues, es un trabajo que está en constante movimiento, en constante acción de observarme, de escucharme, de hablarme, ¿no? Yo hablo conmigo, yo me escucho, yo procuro que cuando estas cosas o estas situaciones lleguen a mi vida, de empezarme a darme cuenta de quién realmente soy, ¿no? Porque pues a veces todavía en este proceso viene este autosabotaje, ¿no? Y sí, y sí seré, y sí podré, ¿no? Ya estás ahí, ya estás parado, ya estás delante del mundo y todavía la cuestión llega y dices, ay, ¿a poco sí? ¿No? Entonces, pues más Sí, que otra cosa es el desprenderme y despojarme de todas estas cosas que yo todavía sigo albergando, pero que estoy en este proceso de empezar a observar. Es como poco a poco, capa por capa, ¿no? Y de pronto siento que ya me quité el traje, ¿no? Y cuando me doy cuenta todavía hay prendas que eliminar, ¿sabes? Entonces es un proceso que continúa. y sí, efectivamente es un proceso que continúa. Y ahorita que tocamos este punto, me gustaría preguntarte, durante este recorrido, como hemos mencionado, pues has acompañado a distintos grupos, ¿no? Por ahí te has acompañado a grupos de cuarto y quinto paso. Y precisamente tocando este punto, perdón, que el trabajo continúa, que sigue haciéndose presente, que se va a seguir manifestando a cada paso, en cada decisión. ¿Qué aprendiste tú escuchando precisamente tantas historias humanas, vivencias y al mismo tiempo pues estar trabajando contigo? Pues mira, fue un arma de doble filo, ¿no? Porque por una parte, al momento de estar escuchando las historias de algunos compañeros, sí dices, órale, brother, ¿no? Con tu historia. Mm. Y dices, pues yo jamás he pasado por ahí y ni me gustaría pasar, ¿no? Y de pronto escuchabas otras tantas cosas que decías, como que esa me falta, ¿no? Entonces, pues sí, fue un arma de doble filo pues el ser humano aprende a través del gran dolor o a través del gran amor, ¿no? Y en algunas partes de mi vida, al escuchar las historias de algunas personas, pues aprendí a través del gran amor, pero en otras fue a través del gran dolor, ¿no? De querer experimentar estas Sí, partes, ¿no? Estas cosas que se escuchan, pues en las salas de recuperación. claro. Y, y fíjate, en este acompañamiento también hubo algo que te estuvo sosteniendo a ti, ¿no? Que fue la música. Y ha sido la música en grandes etapas, pues, de tu vida, ¿no? La música estuvo presente siempre, pues, desde el inicio en todo tu proceso. ¿Y qué papel jugaron precisamente estas melodías, el compartir la música, el escuchar las historias, el vibrar de otra manera? Pues mira, al principio, bueno, al principio mi gusto por la música fue por mi papá, ¿no? Mi papá es un hombre que también toca la guitarra y pues al principio era el querer crear un puente, ¿no? Un lazo hacia con el que la música nos uniera, por cuestiones obviamente pues muy personales de mi papá, su historia y pues, en su momento la mía, pues no pudimos coincidir, pero bueno, al momento de llegar al cuarto y quinto paso, pues me doy cuenta que ahí tocan alabanzas y hay música y pues me llama la atención pues el seguirle dando a la guitarra, ¿no? Y pues al principio nada más era un entretenimiento, al principio nada más era un pasatiempo, la música y estar ahí con los compañeros y ensayando las alabanzas, pero pues al paso del tiempo, conforme me fui dando cuenta de este don que tengo tan maravilloso que le agradezco mucho a Dios, pues pues todo empezó a tomar un giro totalmente diferente porque los caminos se fueron abriendo. ¿No? O sea, la música me empezó a llevar a conocer más personas y otros espacios y otros lugares y entonces, pues de ahí fue como,
como empecé a tomarle más la seriedad y el gusto, ¿no? Que yo desde un principio, lo primero que empecé a cantar y lo primero que empecé a tocar, pues fueron alabanzas. Sí, de repente querer sacar una que otra cancioncita comercial, pero fluía yo más con la alabanza que con cualquier canción pues, de un artista común, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues ahí fue donde empezó todo este caminar de la música, de la alabanza, ¿no? Y sobre todo cuando la gente se acercaba y me decía, es que tú no sabes lo que acabo de sentir al escucharte, y yo así de, pues no, no sé, ¿no? Y de pronto de tanto escuchar, no sabes lo que acabo de sentir, no sabes lo que acabo de sentir. Yo era así de, yo quisiera sentir eso que la gente siente cuando dice que me escucha cantar, ¿no? O sea, como estar arriba y abajo, ¿sabes? Eh, en esa parte de la conexión. Claro. Oye, David, y ahorita que nos mencionas esta parte, ¿no? Donde desde qué momento, quién fue esa guía para que tú empezaras a cantar. ¿Tú recuerdas la primera canción que tú cantaste, que tú aprendiste a tocar? Sí, ¿Cuál fue? sí. Se llama, es la oración del Padre Nuestro, pero hecha Ok. alabanza, sí. Esa fue la primera que me aprendí. Oye, ¿y qué sucede, David, cuando pues la música precisamente toma otro concepto, otra frecuencia, pues deja de ser no un entretenimiento, sino que se convierte en una medicina? Pues todo surge a raíz de estar 5 años dentro del grupo, y de esos 5 años, conocí a quien durante 15 años fue mi maestro, fue mi mentor, fue mi guía. Entonces, de hecho, él es sin saber música, él es quien me empieza a pulir, ¿no? A ver, ven, canta como si estuvieras triste, me decía, canta como si estuvieras enamorado, canta como si estuvieras enojado, y párate bien, y agarra tu guitarra, y abre las piernas, y levanta la voz, ¿no? Y entonces me empezaba a dar como esos tips, y un día estábamos en un evento de Alcohólicos Anónimos, era un evento de aniversario. Yo creo que había más de 300 personas, ¿no? Y ese día, mi maestro les dijo, pues hay un joven que me acompaña, que toca la guitarra y canta, y me gustaría presentárselos. Y me pasó y canté un par de alabanzas, y empezar a recorrer el camino con él, y darme cuenta de cómo, pues, un ser humano tan duro, tan fuerte, tan maltratado por la vida como lo es un adicto, estando en una sala de recuperación, verlo entrar en esta reflexión, verlo entrar en esta emoción, verlo entrar en esta parte de la liberación a través del llanto, no, pues fue algo primero impactante, ¿no? Porque pues sí, eh, pues la banda, los compañeros, los amigos que han tenido esa vida, pues la calle los ha vuelto duros, hoscos, ¿no? Y de repente los ves y sí dices, brother, ¿no? Y ya cuando los escuchas, los ves ahí doblegarse, dices, qué bendición, ¿no? Es algo maravilloso. Para mí eso fue como de las primeras veces ver la medicina, trabajar a través de un ser humano. Y fíjate, hablando de estas historias, de lo que tú llegaste a escuchar, de darte cuenta de la capacidad de fortaleza, ¿no? Que todos podemos también tener, no solo uno mismo, sino verlo, pues también en los demás, reconocerlo, honrar esa parte, ese camino. Tú compartiste también, pues, incluso en algunos centros, ¿no? En algunos centros de rehabilitación, en anexos, en algunos espacios, pues, con situaciones un poco difícil o mucho, muy difícil. Pero, ¿qué fue para ti, lo más humano o la historia que a ti te tocó vivir ahí, que también transformara tu propia esencia? Pues justo eso, ¿no? El no solamente darme cuenta que una canción podía tocar las fibras de otro ser humano, sino que el canto podía despertar algo en ellos, ¿no? Y verlos quedarse, caminar juntos.
este proceso porque pues en el camino te vas encontrando con gente y te vas volviendo, vas haciendo, vas tejiendo relaciones y vas tejiendo amistades y que de pronto ver a alguien un recién llegado y con estas características que menciono y que de pronto pues que el canto sea parte, ¿no? No estoy diciendo que todo el canto influyó, pero que el canto haya sido parte para que pues esta persona o las personas tuvieran un cambio de vida y que pudiéramos compartir y caminar juntos en un proceso, pues fue algo pues magnífico, maravilloso. Claro, y ahorita que estamos tocando este punto también del despertar, en el que tú nos mencionas hace un momento, tú hace 4 años, David, pues conociste la medicina. Ujú. Entonces, ¿cómo llegó pues ese momento en tu vida? ¿Cómo te encontrabas? ¿Cómo te sentías? ¿Qué era lo que estaba pasando dentro de ti? Yo venía de estar 20 años en servicio, de todos los días en el grupo, cada mes en la experiencia, cuarto y quinto paso. Hubo una temporada donde 2 años estuvimos cada 8 días en una hacienda, cada 8 días, 2 años de corrido. O sea, había veces que no íbamos al grupo, pero recibíamos a la gente en la casa. O sea, todo el tiempo había servicio. Fui cafetero, fui guía espiritual, alabancero, de todos los servicios que pudieron existir en cuarto y quinto paso, y de repente pues me saturé de tanto, ¿no? Me saturé de todo, y después dije, pues, ¿qué más hay? Pues, o sea, como que ya no siento que aquí pueda yo seguir recibiendo y percibiendo, entonces... eh, tuvimos un encuentro con un amigo que conocí hace muchos años, de hecho incluso antes de que los dos llegáramos a la medicina, ¿no? Y entonces, tuvimos un encuentro con él, con Edgar, a través de Carlita, mi esposa, ¿no? Que ella, traía como un poquito la inquietud de la medicina, ¿no? Ahí más o menos medio teníamos bueno, ella tenía un poquito de información, casi nada, de esas cosas muy bellas, muy extrañas, pero muy bellas, ¿no? Y entonces, por medio de ella, vuelvo a tener contacto con mi amigo, con Edgar, ¿no? Y entonces, pues ya le preguntábamos todo, lo fuimos a ver, hablamos, y pues yo más que otra cosa iba acompañándola a ella, ¿no? Pero cuando a mí Edgar me empieza a platicar, pues que hay que hacer una dieta, que hay que hacer una preparación previa, y cuando me empezó a decir todo lo que constaba la preparación, yo dije, pues no es cualquier cosa, ¿no? Pero todavía no estaba como totalmente convencido. Y entonces cuando él me dice, yo siempre invito a todas mis ceremonias al Maestro Jesús, yo dije, pues yo voy. Si es con el Maestro Jesús, yo jalo. Entonces, pues ahí es donde tengo mi encuentro con la medicina. La primera vez que tomo medicina es ayahuasca, ¿no? Y yo siempre comparto y les digo que de pronto de sentirme tan saturado de decir, ¿y de aquí para dónde voy? De pronto me sentí como una pequeña hormiguita delante de una carretera inmensa, ¿no? Y dije, pues todavía falta, qué bueno que todavía hay más por recorrer. Entonces, pues así fue mi encuentro con la medicina, hace 4 años ya. Tú nos compartías que pues precisamente en esta medicina, en tu primer encuentro, pues fue con la ayahuasca, fuiste acompañado por este hermano tuyo, Edgar, pero ¿qué cambió de ti o dentro de ti, mejor dicho, después de pues de esta gran experiencia, de esta vivencia? Al principio fue muy extraño, al principio fue así mm, y luego, ¿no? O sea, porque en realidad mi primera sesión, pues no fue más sensitiva que visual, para empezar, ¿no? Entonces, eh, de pronto suelen suceder en cuarto y quinto paso, se les llaman manifestaciones como aquí en la medicina visiones, pero no es como un 100% que la gente que va tenga una manifestación, ¿sabes? Entonces, yo siempre fui alguien que nunca me tocó ver absolutamente nada.
Estas manifestaciones llegan obviamente pues a través del desborde, de la catarsis y toda la emoción expuesta, ¿sabes? Cómo llega este momento de la conexión con Dios. Entonces yo nunca tuve una manifestación. Y entonces cuando escucho que su testimonio de Carla que me dice, oye, fíjate que vi esto, lo otro, yo dije, pues ahora sí me va a tocar ver, ¿no? Y entonces cuando llego a la ayahuasca y todo es sensitivo, nada es visual, ¿no? Yo dije, pues órale, ¿no? Pero al principio no sentía como si algo hubiera pasado. Al principio no experimenté más que un poco de paz, porque tampoco fue una plenitud. Ya el cambio, pues vino más adelante al estar en el constante, eh, pues toma de medicina, el estar observándome, darme cuenta de pues muchas cosas que, que ya las había visto, pero que no había querido hacer nada, ¿no? Ok. O sea, en realidad yo en Alcohólicos Anónimos ya traía como mi costalito de cosas que no se deben hacer, pero aquí lo traía, ¿no? Y entonces no me había dado la tarea de ponerlo al suelo, abrirlo y revisarlo y ver qué es lo que estaba sucediendo. Entonces me empecé a dar cuenta poco a poco cómo pues fueron algunas cosas cambiando en mí, ¿no? Pues desde la alimentación, digo yo en Alcohólicos Anónimos, hay una frase que dicen, aquí se fuma y se toma café hasta ver a Dios, ¿no? Y entonces yo fumaba y tomaba café hasta ver a Dios y entonces pues dejo de fumar, ¿no? Cosas que no había querido hacer, las empecé a hacer. Entonces siento que ahí fue, pero no fue como de primera instancia, ¿sabes? Salí de ayahuasca y ya no quiero fumar ni quiero ir a las carnitas. No, o sea, fue gradual, fue gradual, ¿no? Fue gradual por esta cuestión de lo que yo ya sabía, ¿no? De lo que yo ya tenía como aquí, ¿no? Entonces, pues sí, fue un poquito lento y gradual. Claro que sí. También pues hemos escuchado pues que tú sientes una conexión fuerte, ¿no? Con los arcángeles y esta llama violeta de Zadkiel. ¿Cómo entiendes hoy, cómo interpretas hoy tú después de esta vivencia, de este camino, esta hermosa energía y cómo la integras en tu vida cotidiana? Pues bueno, al principio, pues como en todas las cuestiones de mi vida, pues yo siempre he llegado a donde me ha tocado estar, yo siempre he ido a donde me ha tocado ir y siempre me hago la misma pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué Dios me trajo a este lugar? ¿No? Y entonces en este caminar, pues de pronto, obviamente, pues también con la guía, un poco la guía de Edgar y un poquito las cosas que fueron manifestando dentro de la toma de medicina, este pues simplemente todas las cosas relacionadas con los arcángeles se empezaron a dar. De repente que me llegaba una locioncita de Rafael Arcángel, de pronto me regalaron un kit de 7 lociones de los 7 arcángeles, un llamador de ángeles, que es como una barrita que le pegas y se me fue el nombre. Pero empezó todo como a darse, ¿no? Y entonces en esta práctica de la llama violeta, ¿no? Que me compartieron un audio de Iván Donaldson. Y entonces me dijeron, escúchalo durante 21 días y cada que tengas la necesidad y cada que hagas pues cada que tú sientas que lo necesitas, haz acopio de la llama violeta y que todo transmute, que todo cambie. Porque, pues en realidad hay algo que me decía mi maestro, ¿no? Durante 15 años que estuvimos juntos, siempre me decía, cambia, solo cambia. Solo cambia, me decía. Y entonces cuando llega la llama violeta y la transmutación, pues dije, pues es que es el camino. Solo hay no, pues sí cambiar para regresar a ser uno mismo. Más bien cambiar es como dejar de hacer lo que no me beneficia para poder llegar al camino pues de lo que me va a traer, pues recompensas, beneficios, ¿no? Ese Claro. cambio. Y dentro de estos beneficios, también algo muy valioso de tu mensaje
es que tú no nos hablas desde el juicio, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que es importante, pues, dejar de señalar precisamente los caminos del otro? Pues porque uno tiene el suyo, ¿no? Nada más que es importante darse cuenta que uno tiene su propio camino, ¿no? Hay algo muy, muy extraño, muy, muy, muy raro dentro de la gente que está en estos procesos, que lo he observado desde Alcohólicos Anónimos y un poquito tanto en la medicina, esta parte en donde la gente está buscando que alguien le solucione, Ujú. que alguien le dé respuesta. ¿Qué hago? No, pues yo no sé. Yo sé, ¿no? Entonces, orillar como a la gente, decirle, pues tú busca tu camino, busca tu sendero, busca tus respuestas, tú las tienes todas, ¿no? Entonces, el observar mi camino fue algo pues, de primera me impactó, ¿no? Porque decía yo, ay, pues todavía tengo un buen de cosas que resolver, cuando yo le he querido resolver la vida y el asunto a todo el mundo, ¿no? Sí, Porque desde mi óptica y desde mi perspectiva, tengo la solución a los problemas de todos, ¿no? Y la solución es sencilla y es de volada y en 3 patadas su problema ya está resuelto. Pero me costó mucho trabajo entender y me costó mucho trabajo en esta frase que casi no me gusta y que estoy tratando de modificarla, ¿no? Porque pues siento que también es como un estancamiento, ¿no? Me está costando trabajo, ¿no? Pero bueno, en ese momento sí me costó trabajo entender que yo tenía una vida, ¿no? Porque me perdí tanto en el servicio que ya el servicio, pues sí era 24/7, pero a veces era ajeno a los lugares donde debía de servir. Y entonces, de tanto servir, de tanto dar, de tanto estar, de tanto resolver problemas ajenos, de tanto querer solucionar la vida de los demás, pues me quedé seco, me quedé vacío, me quedé sin nada y ahí es cuando entonces, pues comencé a darme cuenta de que pues todo mundo tenía recompensas, beneficios y a la hora pues de darse la vuelta y ver qué había para mí y que todo el mundo estaba disfrutando de sus beneficios y yo sin nada, decía, pues creo que es mejor para acá que para allá, ¿no? Yo mi camino y yo mis cosas y yo mis asuntos y pues cuando toca compartir, pues toca compartir, pero cuando no, toca compartirme de mí, para mí, ¿no? claro. Y pues hoy muchos precisamente buscan, ¿no? Estas respuestas dentro de las medicinas. ¿Tú qué consideras, David, que o qué crees que se necesita recordar, pues considerar, tomar en cuenta antes de acercarse a ellas? Lo hablábamos, y decíamos que hay una frase que me gusta mucho, que para poder expandir la conciencia primero se necesita tener una, ¿no? Ujú. Yo, obviamente, pues todos los caminos llevan, ¿no? Todos los procesos, pues dan un resultado. Yo, yo creo que si yo hubiera tomado ayahuasca antes de tener un proceso dentro de Alcohólicos Anónimos, no hubiera podido eh, sostener y comprender tanta información, ¿no? Yo creo que no lo hubiera tomado como una mala experiencia y no lo vuelvo a hacer y no hubiera existido el tal acercamiento, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, sí creo que es muy importante que, que la gente que toma medicina o que va a tomar medicina por primera vez esté muy informada y esté muy consciente de todo lo pues de que todo lo que se viene. Yo siempre le digo a la gente que se acerca conmigo, la medicina viene acompañado de responsabilidades, ¿no? Y si no estás dispuesto a tomar las riendas de la responsabilidad, pues solamente, pues, pues no sé qué pueda suceder, ¿no? Pero tienes que estar consciente que hay que tomar las riendas. Tampoco es como que salgas de la toma y ya, 100% responsabilidad y acomodo. No, todo lleva un proceso, pero al final del día, y yo les digo, o sea, esta responsabilidad o esta noción que vas a tener de responsabilidad, pueden pasar 10 15 años
no sin tomarla, ¿no? Pero vas a saber que ahí está. Entonces, eh, lo que se ve ya nos puede desver, ¿no? Sí, Entonces, eso es importante que la gente sepa qué es lo que viene. Yo siempre les digo, ya no hay marcha atrás, es un antes y un después. Yo muchas veces les digo, a veces digo, mejor ni hubiera tomado medicina, ¿no? De todo esto que he vivido. Y ya la gente como que se saca de onda, les digo, bueno, pero al final pues es un proceso y es un camino que hay que tomar con responsabilidad. La responsabilidad de qué, pues de ponerte en paz contigo mismo. Y ponerte en paz con uno mismo pues viene acompañado de ponerse en paz con su entorno. Entonces, pues sí, que la gente vaya más informada, que esté más informada, que sepa qué es lo que va a suceder, que sepa que no nada más es ver bonito y ver colores y ver figuras y viajar en espacios, tiempos, que es parte de, sí, por supuesto es parte de, pero que no nos perdamos en lo bonito, ¿no? Sino que sepamos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que se viene, ¿no? Después de claro la que toma. sí. Y pues muchas gracias por invitarnos a tomar este sentido también de responsabilidad. Tú nos mencionas algo también muy importante, ¿no? Como esta frase donde tú nos comentas que la medicina es una herramienta, no una salvación. Sí, entonces, ¿qué significa realmente esta frase tan poderosa para ti? Pues que no es lo único que puedes hacer acopio para tu proceso, ¿no? Sí, Que existen otras tantas y tantas prácticas, conocimientos, libros, lugares, espacios, ¿no? Que se pueda conjugar, que se pueda, eh, que pueda haber una alimentación de todo, ¿no? La medicina, el cuarto y quinto paso, la terapia, el psicólogo. eh, yo también pasé por el coaching, ¿no? Y pues también es una herramienta. Entonces, pues, eh, que no, ¿cómo decirlo? Que no se pierda uno en creer que esto es lo único, pues, ¿no? Decías ahorita, no es una salvación, no. La salvación es uno. Y siempre escucho decir, la medicina eres tú eres tu propia medicina. Entonces, si tú eres tu propia medicina, pues haz acopio de tus herramientas que tienes. No pretendas clavar un clavo con un desarmador, ¿no? Necesitas el martillo. Y entonces, para así decimos, dependiendo del sapo es la pedrada, ¿no? Entonces, pues si necesitas un martillo, pues agarra un martillo y da los martillazos que necesites. Pero el día que necesites agarrar una pinza, agarrar las cosas con delicadeza, lo vas a tener que hacer, no vas a agarrar el martillo para las cosas delicadas. Entonces, pues bueno, hay procesos que se tienen que trabajar pues con algo fuerte, con algo directo, ¿no? Como es la medicina. Y hay otros procesos, otras situaciones que se pueden resolver, pues con otras herramientas, con la meditación, con la respiración, con hablar con alguien, con escuchar a alguien. Todo lleva, todo lleva. Entonces, pues que no. Yo, por ejemplo, yo no estoy molesto ni enojado con la gente de Alcohólicos Anónimos, al contrario, yo estoy súper agradecidísimo con toda la comunidad porque pues fue un escalón para poder llegar a donde estoy el día de hoy, ¿no? Fue una herramienta que utilicé por muchos años que pues el día de hoy, pues algunas cosas todavía las sigo utilizando, otras ya no tantas, pero que la gente no se case con la medicina, ¿sí? Que también tenga la opción de buscar pues otras tantas cosas que también funcionan. sí, otras alternativas. Sí, muy importante esto que nos mencionas porque es muy cierto. Y pues bueno, antes de continuar, queremos invitarlos a seguir a David en sus redes, pues conocer un poco más acerca de este hermoso proyecto de Casa Holística Medicina de la Llama Violeta, acompañar este hermoso trabajo que él realiza pues desde este servicio, desde esta experiencia
Los invitamos también a seguirnos a nosotros como Tejiuniverso, Tejidiverso Radio. Compartan este episodio, déjenos sus comentarios para seguir expandiendo la conciencia, para seguir compartiendo más acerca de estas hermosas conversaciones y pues por ahí que se llama Espíritu Eterno y pues muy agradecidos de poder escucharte. Claro que sí, muchas gracias. Cuando la luna se asoma, iluminando la noche Nimai, las estrellas se ven en el firmamento, azul profundo que nos envuelve en el gran misterio Nimai, misterio de la noche bien adentro. La presencia del Espíritu. La presencia del Espíritu son las raíces profundas que nos dan sus secretos, Nimai, medicina de la tierra, bien adentro, abriendo nuestras conciencias, abriendo corazones, Nimai, medicina de la selva, bien adentro. La presencia del Espíritu Eterno. La presencia del Espíritu Eterno. Padres, hijos, hermanos y madres que no quiero crecer, estarán dando su luz a nuestras. No te olvides, hermano, te vas con el corazón. Nos volverá como amor y será nuestra esencia. Callaré. La presencia del Espíritu Eterno. Callaré. La presencia del Espíritu Eterno. La presencia del Espíritu Eterno. La presencia del Espíritu Eterno. Muchas gracias, David. Gracias. Muchísimas gracias, David. Gracias por esta hermosa canción, gracias por este bello compartir. Espero que todos la disfruten muchísimo. Y pues bueno, nos gustaría preguntarte también después de este hermoso momento, ¿tú qué consideras, qué diferencia hay pues entre acompañar un proceso y querer salvar a alguien? ¿Qué diferencia hay entre acompañar un proceso y querer salvar a alguien? Mm, pues un abismo muy, muy grande, es una diferencia muy grande, ¿no? Yo creo que desde mi perspectiva, porque obviamente yo lo viví muchos años, de hecho, inclusive todavía hay situaciones que las sigo viviendo actualmente, ¿no? Eh, en mi caso ha sido mucho la codependencia, ¿sabes? La codependencia de querer resolverle la vida a alguien más para que esa persona esté bien, porque si esa persona está bien, yo estoy bien, ¿no? Y es solamente un autoengaño. Entonces yo creo que pues sí, esa diferencia es abismal y pues lo importante sí sería entender en mi caso, que estoy en este proceso, de despojarme de la codependencia, ¿no? Y entender que lo importante soy yo y que si puede estar aquí la persona con el mundo derrumbado,
pues que no puedo hacer absolutamente nada. Aunque mi mente, mi cabeza me dé la respuesta, la resolución y todo, eh, de decirle, pues aquí estoy, nada más, ¿no? Te canto una cancioncita, te comparto un poco de palabra, te comparto un poco de medicina si es necesario, pero hasta donde tú quieras, hasta donde tú gustes y hasta donde tú sientas que es necesario, ¿no? Porque pues también me he encontrado en esa situación de estar, pues de estar hundido y cuando estás hundido no quieres nada, ¿no? Sí. Lo que menos quieres es algo. Lo que menos quieres es una solución, ¿no? Lo que más quieres en ese momento es un consuelo, un apapacho, pero pues al final también es estarse conmiserando, ¿no? Autoconmiserándose de su misma situación. Entonces, pues sí, la diferencia es enorme, no es lo mismo y pues es importante entender esa diferencia entre acompañar y resolver una situación. Claro que sí. Y pues viendo, hablando de estas diferencias, David, fíjate, ¿qué consideras tú, qué sientes que hoy necesitamos nosotros más como seres humanos? ¿Más medicina o más presencia? Pues obviamente más presencia, ¿no? Más presencia. eh, la medicina es un transporte para poder tener presencia. Lo hablamos hace rato, no es el único que te lleva, ¿no? Pero pues sí, más, siento que esta pregunta está como más dirigida a la gente que ya ha tomado medicina, ¿no? Que a la que no ha tomado. Pero pues también es como caer en una trampa de la pregunta anterior. Pues también es un proceso, o sea, yo siento que sí se necesita más presencia, pero también en mi caso, pues de pronto sí llega un lapso en donde cero medicina, estar atendiendo la situación personal, pero también llega un punto en donde yo mismo me motivo, ¿no? Ya te toca tomar medicina, ya te toca. Entonces, Claro. sí, uno mismo va sabiendo, ¿no? Siempre, pero siempre pues con la conciencia de por qué estás tomando medicina, para qué estás tomando medicina, ¿no? Después del por qué, cuando muere el por qué, nace el para qué, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, ¿no? Saber utilizar las herramientas. Y pues bueno, David, ¿qué te gustaría pues que se lleven las personas pues después de escuchar esta conversación, tomando el punto desde qué significa para ti hoy la sanación o qué resignificó para ti después de este camino, esta sanación en ti? Bueno, pues lo que me gustaría que se quedaran con esta reflexión de que no es una carrera, no Claro. estamos compitiendo con absolutamente nadie. La mayoría de nosotros, los seres humanos hipersensibles, ¿no? Sufrimos por las exigencias irracionales de nuestra cabeza, las exigencias irracionales de nuestra mente. A palabras más tropicalizadas, eh, sufrimos a través de los berrinches que hacemos, ¿no? Esa es Sí. una exigencia irracional. Entonces, pues que tengas un poquito más de presencia, que busques estar un poquito más en tu centro, que no te preocupes cuando salgas de tu centro, que no te culpes, que no te laceres, que no te lastimes, ¿no? Yo siempre les pongo el ejemplo, cuando vas caminando y de pronto chocas con el mueble, el dedo chiquito del pie o el codo, ¿qué es lo primero que dices? Te insultas, ¡ay! ¿No? Porque ya es una programación que ya tienes, entonces deja de faltarte al respeto, deja de hablarte feo, empieza a observar esa parte. Yo en una toma de hongos, de pronto me sentí tan metido en la medicina que me empecé a hablar feo, ¿no? Pero querías tomar hongos, hijo de tu no sé cuál, y ahí está, ahora ya estás aquí tirado en el suelo como, y me empecé a hablar así, y de repente sentí un frío en mi cuerpo y háblate bonito, deja de insultarte, deja de ofenderte, porque pues nosotros somos el primer filtro, de nosotros para nosotros, ¿no? Entonces, no es una carrera, es un proceso. Si vuelves a regresar al mismo punto, cuestiónate por qué regresaste al mismo punto, qué salió mal, qué falló. Bueno, no qué salió mal, qué no has podido observar, ¿no?
que eso que no has podido observar te llevó a caer en la misma situación emocional. Entonces, pues sí, esa reflexión pues somos seres humanos imperfectos y siempre va a haber experiencias que nos van a llevar a seguir creciendo, ¿no? No hay error porque pues estamos aprendiendo y estamos aprendiendo porque nadie nos enseñó, porque venimos de esta herencia de creencias limitantes, somos herederos de estos pensamientos y estas creencias limitantes que no nos dejan avanzar. Entonces, es dejar de comprar lo que te vendieron y empezarte a vender lo que con conciencia crees que es lo correcto. Porque si me decía mi maestro, ¿cómo vamos a aprender a escuchar la voz de Dios? Y yo le decía, pues no sé. Si tu corazón sientes que es ahí, es la voz de Dios diciéndote adelante. Pero si en tu corazón hay intranquilidad, hazle caso a tu corazón. Solamente hazle caso a tu corazón. ¿Mm? Hay una frase que estoy aprendiendo ahorita a repetirla, a decirla y a expresarla. Y esa frase dice, no, gracias, ¿no? Porque siempre el sí, 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 yo voy, sí, yo hago, sí, yo doy, sí, yo estoy, sí, no te preocupes, sí, ahí luego me pagas, no me pagues, ay, sí, sí. No, entonces, eso a mí me ha hecho estar bajo el juicio de los demás. Yo solito voy y me pongo abajo Sí, del juicio de los demás, ¿no? Entonces, el decir no gracias es quitarme de la oportunidad que la otra gente tenga de emitir un juicio. O a veces ni siquiera lo emiten. En mi cabeza ya emitieron tantos juicios, ¿no? Que me siento tan chico, tan opacado, tan apagado, ¿no? Entonces yo solito me enciendo, yo solito me crezco, yo solito me platico y me digo, lo que hiciste estuvo bien, no estuvo mal, está correcto. A lo mejor el otro se molestó, a lo mejor la otra persona no le gustó, o a lo mejor se van a sacar de onda, pero pues que se saquen de onda, pues tú tienes que ir con la paz, con la tranquilidad. Esas cosas son las que me digo, ¿no? Ya no me digo, estás bien tonto y te pasas de lance. No, 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 no. Procuro siempre el expresarme de una manera, pues, amorosa hacia conmigo, ¿no? Porque pues no estamos compitiendo con absolutamente con nada. nadie, ¿no? Si tú sientes que vas muy, muy, muy atrás, es porque todavía el juicio está dentro de tu cabeza. Y entonces sería maravilloso que pudieras encontrar la ruta que te lleve a liberarte del juicio, ¿no? Y yo creo que pues ahí es donde entra el martillo de la medicina, ¿no? Porque Sí, sí, pues sí. decía Einstein, es más fácil romper un átomo que un prejuicio, ¿no? Entonces, pues es parte de... Muy bien, David, pues gracias por todo este bello compartir. También me gustaría que nos compartieras, pues, de próximos eventos, lo que viene para ti, cómo pueden acercarse a ti las personas, conocer un poco más acerca de este hermoso acompañamiento, que tú brindas. Bueno, yo aparezco en las redes como David Santiago, Facebook, Instagram, en TikTok aparezco como el Búho Crístico de la Noche. Este, bueno, los próximos eventos estamos el sábado 23. Tendremos un temazcalito allá en Ozumba con la banda de Ajatipi, allá en la zona de los volcanes. El sábado 30 estaremos en la Pirámide de la Luna, allí en Teotihuacán, en una ceremonia de Niños Santos. Ya lo mencionaba, aparezco en las redes como David Santiago, Facebook, Instagram, TikTok como Búho Crístico de la Noche. Y pues bueno, la gente ahí va a poder ver pues mis videos, algunas publicaciones de eventos que estamos teniendo. Eh, Estamos en proceso de grabar algunas canciones, ¿sí? Y bueno, ya las estamos grabando, ya las grabamos, estamos en la edición, todo el montaje. No son canciones propias, también estamos empezando a vibrar a soltar un poquito la pluma, a soltar un poquito el alma, el pensamiento.
Pero yo creo que a finales de julio está saliendo el material, una recopilación de 10 canciones de covers de música medicina y un par de alabanzas que siempre me han acompañado, que ya algunos las conocen, como lo que es Cristo Sopla, que es una alabanza muy, muy, muy bella. Y pues nada, la gente se puede acercar pues a mandarme un mensajito, a poder compartir palabra, a poder acompañarlos en este proceso pues más que pues de entendimiento, ¿no? De entendimiento de Claro. de dónde estás y para dónde quizá puedas ir, ¿no? Entonces, pues sin el juicio, en esta parte que a mí nunca me ha gustado que me señalen, que me enjuicien. Entonces, por eso yo no juzgo a nadie, ¿no? Aun cuando sí sucede que de pronto la gente emite el juicio, ¿no? Pero yo procuro siempre decirle a la gente que se sienta en la total confianza de... Es un espacio seguro. Aquí es un espacio seguro, ¿no? Yo solamente te voy a decir, pues pásate y siéntate. ¿Y qué sientes? ¿Quieres llorar? Llora, ¿no? ¿O quieres gritar? Grita. ¿O qué? Pues ya pasó, ya lo hiciste, ¿no? Ni modo, puedo Gracias por esta acompañar. hermosa invitación, David, claro que sí. Pues bueno, gracias también por compartirnos tu historia, este camino de servicio, este caminar con nosotros. Y pues recuerden que somos energía viva, pensamiento creador y amor en movimiento. Él es David Santiago, el búho crístico. Yo soy Tutu Flor de Jade. Esto fue Teji Universo. Esperamos verlos en el siguiente episodio. Y pues síganos en las redes como Teji Universo, como Tejidiverso Radio. Un abrazo y un corazón fuerte para todos ustedes. David, gracias nuevamente por este hermoso compartir. Hasta la próxima. Gracias a todos. Nos vemos. Bye.